Muy buenas noches, muchas gracias, Vanessa. Espero que todos me estén escuchando, los que están conectados. Primero agradecer a Roche por la oportunidad, por abrir este espacio para la ciencia, el avance, a fin del bienestar de nuestros pacientes, y por supuesto agradecer la presencia de los posgradistas que me acompañan aquí en la sala y los que están conectados por la plataforma. A continuación vamos a hablar un poco de nuestra experiencia en el uso de esta nueva molécula que obviamente nos parece fabulosa y muy fascinante. Comenzamos con alguna pregunta. ¿El faricimab es una alternativa en pacientes con edema macular diabético y al mismo tiempo es una alternativa a subtipos de degeneración macular asociada a la edad? Vamos a ver el resultado de cierta experiencia a corto plazo. Vamos a hablar primero de la experiencia de algunos pacientes con edema macular diabético, una experiencia latinoamericana, aquí en Guayaquil, Ecuador. Vemos el caso número 1. Se trata de paciente de 58 años de edad, masculino, diagnosticado con diabetes tipo 2 desde hace 18 años. El paciente asiste a nuestra consulta con una disminución de la agudeza visual de ambos ojos y evidentemente el diagnóstico era una retinopatía diabética y un edema macular diabético. El paciente tiene como antecedente de importancia, una cirugía de catarata en ambos ojos. Este paciente recibió como tratamiento el bevacizumab, unas 7 dosis en ambos ojos, y debido a la poca respuesta intentamos hacer un switch con un corticoide, en este caso triamcinolona, y la cual recibió en un número de 2. Cabe destacar que el bevacizumab no es recomendado por el fabricante, ni por la FDA, ni por el EMA para el uso en oftalmología. Sin embargo, obviamente sabemos que estos son casos de la vida real y obviamente tenemos que tener las alternativas que tenemos a la mano, y esta es una de ellas. Podemos ver que el paciente, luego de haber recibido las múltiples dosis tanto del bevacizumab como la triamcinolona, obtuvía una muy buena agudeza visual de 20/30, con un espesor macular de 370 micras. Se decidió ingresar al esquema de faricimab, y luego de recibir 3 dosis del medicamento, el paciente alcanzó una agudeza visual de 20/40 y una disminución del grosor macular central de 301 micras. Una de las cosas que nos llama la atención de esta nueva molécula es la rapidez en el secado. Este paciente, sin duda alguna, es un edema macular de tipo refractario, y podemos ver cómo el paciente, después de 3 dosis, alcanzó una disminución sustancial del grosor macular central. En el caso número 2, paciente de 78 años de edad, masculino, hipertenso, diabético con insuficiencia renal crónica. El ojo que presentaba mayor afectación era el ojo izquierdo. De hecho, era su único ojo, puesto que por un antecedente de importancia, un trauma ocular severo, el paciente estaba no percepción luminosa. Su agudeza visual inicial mejor corregida, 20/200. Y podemos ver los grosores maculares antes y después de 3 dosis con faricimab. Vemos que el grosor macular inicial es de 1029 micras. Podemos ver que hay, más allá de un edema macular cistoideo, aparecen cavitaciones inmensas que involucran todas las capas de la retina neurosensorial, además del desprendimiento seroso del neuroepitelio. Hay incluso cierto material de alta reflectividad o hiperreflectante a nivel del complejo entre el neuroepitelio y el EPR. Y vemos que luego de la administración de 3 dosis, el paciente hace una reducción dramática del espesor foveal a 378 micras, alcanzando una mejoría visual de 20/150. Hacemos un switch. Presentamos casos de pacientes con degeneración macular relacionada a la edad, nuestra experiencia. El primer caso, un paciente de 95 años de edad, masculino, cuyo tiempo de evolución de la enfermedad era de 5 años. Antecedente de importancia, cirugía de catarata en ambos ojos, y era un médico ya jubilado.
El paciente inicia su terapia en el año 2022 con bevacizumab en ambos ojos. Ambos ojos estaban afectados. Y podemos ver que en el ojo derecho recibió 4 dosis y en el ojo izquierdo 3 dosis de bevacizumab. Como todos sabemos, en el año 2023, aunque ya se había ingresado, había ingresado el faricimab, todavía no habíamos nosotros llegado a un ajuste. ¿Okay? Los ajustes, según los estudios, hablan de 4 dosis de carga, tanto en pacientes con edema macular diabético como pacientes con degeneración macular. En el año 2023 nosotros no habíamos todavía ajustado, no nos habíamos ajustado a lo que recomienda la etiqueta o lo que recomienda el fabricante del medicamento. Entonces, este paciente particularmente se le hizo una dosis, solamente una dosis respuesta, es decir, un ensayo si se quiere, aunque ya había aprobación. Y vemos que el paciente, luego de una dosis de faricimab, alcanzó una reducción sustancial del engrosamiento foveal. Podemos ver que a nivel yuxtafoveal o a nivel subfoveal vemos líquido a nivel de la fovea y una membrana neovascular, digamos, nasal a la fovea. Y lo que llama la atención, o lo que me llama la atención aquí, es el mapa de colores. Vemos el mapa de colores, como los colores calientes, los colores de mayor engrosamiento disminuyeron dramáticamente luego de la administración del faricimab. Es decir, la potencia de secado del medicamento es bastante elevada. Y obviamente una durabilidad, ¿no? Por en el caso de que la agudeza visual se sostuvo. Este paciente se pierde de la consulta y regresa en el siguiente año, es decir, en el año 2024, y se decide aplicar una segunda y una tercera dosis. Y podemos ver que en julio de este año el paciente sostiene una agudeza visual bastante buena de 20-40 y una disminución del espesor central de 194 micras con ausencia de líquido subretinal. Asimismo, podemos ver que incluso los engrosamientos, el engrosamiento coroideo pudo haberse disminuido incluso a nivel subfoveal. El segundo caso clínico de degeneración macular, una paciente femenina, cuyo ojo mayormente afectado era el ojo derecho. Esta paciente incluso había sido diagnosticada con una vasculopatía coroidea polipoidal, que puede comportarse muy similar a una membrana neovascular tipo 1. Su tratamiento con bevacizumab en el año 2023 en el ojo derecho fueron de 4 dosis y la agudeza visual inicial 20-30. Las evidencias anatómicas en el OCT a mano izquierda en abril del 2024, una agudeza visual de 20-25 con un espesor inicial de 208 micras luego de la administración de bevacizumab con espacios de baja reflectividad en las capas intrarretinales, es decir, hay líquido intrarretinal y podemos ver clásicamente el pólipo que hay ahí, la evidencia del pólipo, y vemos en el mapa de colores, ¿okay?, el gran engrosamiento que hay a nivel yuxtafoveal. Luego de la administración de faricimab de 2 dosis, vemos una reducción del espesor a 194 y una agudeza visual bastante buena de 20-30. La paciente sostiene el tratamiento, sostiene el mismo grosor después de la segunda dosis y sin embargo decidimos realizar una tercera dosis que arrojó una agudeza visual sostenible de 20-30 y un espesor de 202 micras. Es decir, el medicamento, digamos, demuestra 2 cosas: ganancia visual o durabilidad en la calidad visual, y el medicamento también muestra durabilidad en el secado, que básicamente son nuestros objetivos cuando tratamos a nuestros pacientes con estas moléculas. El siguiente caso clínico, un paciente de 85 años de edad, femenina, de ambos ojos, obviamente una degeneración macular en ambos ojos, agudeza visual de 20-50, y se decide inyectar el ojo izquierdo en febrero del 2024, recibe 2 dosis de bevacizumab, y vemos en la imagen a mano izquierda que en abril de 2024, luego de 2 dosis de bevacizumab, vemos espacios cistoideos, espacios quísticos a nivel foveal, ¿okay?, múltiples espacios cistoideos,
Y vemos que en el mapa de colores hay un engrosamiento importante a nivel YUP 21 micras, agudeza visual mejor corregida de 20-80. Se decide administrar la primera dosis de faricimab y vemos el rápido secado tan solo con la primera dosis, obteniendo una mejoría visual de 20-70, una disminución del espesor foveal de 240 micras. De igual manera, decidimos completar la recomendación de la etiqueta, completando hasta la tercera dosis, y vemos una agudeza visual final de 20-50 y un espesor de 202 micras en julio de este año, con ausencia de espacios quísticos que estaban inicialmente en su OCT, incluso después de las múltiples dosis con otro antiangiogénico. Y este último caso clínico, un paciente nuevo, este paciente no está, digamos, en los casos de refractariedad. Lo interesante de este caso, un paciente de 64 años de edad, de igual manera diagnosticado con degeneración macular de tipo húmeda, en una ejecutiva bancaria. El ojo mayormente afectado es el ojo derecho. Agudeza visual de 20-150. Decidimos, esta era una paciente que muy particularmente, la paciente estaba afectada en ambos ojos, y cuando se hace el diagnóstico en el año 2022 se le diagnostica como una degeneración macular de tipo SEC, ¿ok? Pero la paciente regresa por disminución de la agudeza visual mayormente en su ojo derecho, y hacemos la tomografía y evidenciamos una membrana neovascular subfoveal con presencia de líquido subfoveal, membrana epirretiniana, y se decide iniciar, vamos a decir, de una con faricimab. Y vemos cómo hay un secado magnífico después de solo una dosis con la medicación. Y una agudeza visual sostenible, ¿no? Entre la primera y la segunda dosis, disminución del engrosamiento macular de 549 a 303 micras para febrero de este año. Se completa el bloque de inyecciones a 3 dosis, aun cuando, y repito, quiero hacer hincapié en esto, aun cuando nuestra experiencia es la vida real, sabemos que hay limitaciones en costos e incluso movilización del paciente, distancia, okay, la constancia, la adherencia del paciente, y esto es uno de los tratamientos donde hay menor adherencia en la oftalmología, las inyecciones intravítreas. Entonces, en el mundo real, aunque no nos ajustamos a las 4 dosis de carga, sino a 3 dosis, podemos ver resultados promisorios. Y vemos que la paciente en febrero, del 2024, el 2 de mayo, alcanza una agudeza visual de 20-80 con un espesor final en su último control de 282 micras. ¿Algún comentario hasta acá? ¿No? Fidel, ¿no? Todo claro. Ahí. Entonces, entendiendo los tratamientos y la experiencia que hemos tenido, sabemos muy bien que a pesar de los logros, los éxitos que los antiangiogénicos han traído tanto a nuestros pacientes como a los médicos, aún digamos que no estamos contentos con los resultados, queremos ir por más. Entonces, los pacientes no reciben la cantidad de tratamiento necesario para su patología, ¿ok? Entonces, el gol, la meta del tratamiento con los antiangiogénicos no es siempre eficiente en controlar el problema macular en algunos pacientes, además del problema vascular. Existe un componente inflamatorio que no es controlado solamente por un antiangiogénico que inhibe el factor de crecimiento vascular endotelial, sobre todo en su isoforma A. Tenemos que buscar nuevas moléculas que inhiban otras vías. Entonces, tenemos que enfocar y tratar la naturaleza de manera multifactorial de las enfermedades maculares. Y es por esto que debemos inhibir otras vías, tanto la vía de la angiopoietina 2 como la vía del factor de crecimiento vascular endotelial en su isoforma A. Y desarrollar de esta manera agentes que reduzcan la frecuencia en el tratamiento y mantengan las ganancias visuales obtenidas. Es decir, en pocas palabras, buscar mayor durabilidad de la medicación. ¿Qué podemos hacer para tener mejores resultados? Creemos que simplemente aumentando la dosis podemos secar la retina aún más rápido. No siempre es así.
Porque incluso hay estudios como el RIT y el FOTON, en el caso del manejo del edema macular diabético, en el que ellos incrementaron 4 veces la dosis tanto de ranibizumab como de aflibercept, y ninguno de estos mejoró la fuga vascular. De igual manera, en el caso de la degeneración macular, ni el Harbor ni el Pulsar lograron, incluso incrementando 4 veces la dosis de estas moléculas, lograron disminuir o mejorar la fuga vascular. Hablemos un poco de las condiciones normales de lo que es la homeostasis vascular. Nosotros podemos ver en este esquema, ¿verdad?, que la angiopoietina 1 se une a la tirosinquinasa 2. Ellas dos están en las células endoteliales. Ellas son las que mantienen el orden, la homeostasis del endotelio. Por su parte, la tirosinquinasa, activada, protege la vasculatura de citoquinas inflamatorias y de la permeabilidad y angiogénesis inducida por el factor de crecimiento vascular endotelial. Esto mantiene la estabilidad vascular y la homeostasis. Pero ¿qué ocurre en patologías como el edema macular diabético y la degeneración macular? Hay una disrupción, se rompe la homeostasis. Entonces, ¿qué vienen? Aumentan las concentraciones de la angiopoietina 2 y del factor de crecimiento vascular endotelial, dando lugar a la inestabilidad vascular. Entonces podemos ver que esas uniones estrechas o las tight junctions se debilitan, lo cual provoca la filtración vascular, luego un aumento en la inflamación debido a la migración de los leucocitos, pérdida y desprendimiento de los pericitos, los cuales desestabilizan aún más los vasos. Se produce un crecimiento vascular, la neovascularización y los vasos inmaduros permeables contribuyen a la fibrosis. Todo esto es el mecanismo de fisiopatología. De hecho, esto es un comentario muy personal. Pero una de las cosas y una de las potencias, una de las fortalezas que tiene esta medicación es a nivel de los pericitos. Muchas veces los resangramientos que vemos en los pacientes diabéticos se deben a la inestabilidad o a la desestabilidad del pericito. Y esta medicación va a apuntar no solamente a inhibir el antiangiogénico, sino también la vía de la angiopoietina 2, lo cual también pudiera en un futuro disminuir, sin duda alguna, los resangramientos recurrentes que vemos en pacientes diabéticos. Como ustedes saben, el faricimab es un anticuerpo bioespecífico que inhibe 2 vías. Un grupo se une a la angiopoietina 2, ¿ok? Es decir, de esa manera estabiliza los vasos, reduce la fuga vascular y por ende la inflamación, cosa que no, de una u otra forma, cumplen las moléculas que ya han sido aprobadas. Seguido porque se une otro brazo, que es el brazo del antiangiogénico A, que reduce la fuga vascular e inhibe la neovascularización. Y lo novedoso de esta molécula es que él tiene un FC modificado. El FC ha sido, digamos, la debilidad de otras moléculas porque muchos eventos sistémicos, tromboembólicos o vasculares, ¿verdad?, más o menos le adjudican a algunas moléculas como el bevacizumab o el aflibercept por la porción FC. El faricimab tiene un FC modificado que reduce la exposición sistémica y el potencial inflamatorio. Es decir, eso habla a favor de ¿qué? De seguridad, que es otro de los pilares fundamentales que debemos buscar en nuestros pacientes. Ahora, ¿cuáles son los 4 pilares que más o menos quiero mencionar en esta charla? Primero, la ganancia visual. Nosotros queremos que nuestros pacientes ganen visión. Segundo, el secado, es decir, el éxito anatómico. Tercero, la disminución del líquido intrarretinal. Y por último, la seguridad. Podemos ver que la ganancia visual se mantuvo hasta la semana 48, indistintamente del intervalo de tratamiento con el faricimab. Tanto en los pacientes que fueron agrupados en el estudio Tenaya y Lucerne, como en los pacientes que también fueron agrupados en el Rhine y el Yosemite, ¿ok? Entonces también podemos ver lo que mencioné anteriormente. Voy a retroceder aquí. Ganancia visual hasta la semana 48, mejoría anatómica hasta la semana 48, indistintamente de los intervalos. Y esta lámina nos habla a favor de la durabilidad que tiene la medicación, ya que en este último subanálisis podemos ver que se encontró que el 56% de los pacientes
se hubieran podido incluso extender a 20 semanas sin tratamiento, basado en que ya ellos cumplían con la estabilidad anatómica y visual con el faricimab. Es lo fabuloso de esto. En pacientes obviamente que fueron agrupados en el estudio Tenaya y Lucerne. Lo mismo ocurrió en el RAN y el Yosemite. ¿Okay? El 56% de los pacientes alcanzaron una estabilidad anatómica y visual. Incluso se pudo haber extendido, y repito, sin tratamiento hasta 20 semanas. ¿Okay? La misma gráfica, transcurrido hasta la primera ausencia, que es lo que mencionaba, el tercer pilar, el líquido intrarretinal. ¿Okay? Muchas de estas moléculas las moléculas anteriores se ha mostrado resistencia en cuanto a la presencia de líquido intrarretinal. Podemos ver que con el faricimab se logró un secado del líquido intrarretinal más de 9 meses, es decir, mucho más rápido que el resto de las moléculas. Lo que no logró en ese tiempo las moléculas anteriores. Y finalmente, el estudio Vestrum, un estudio observacional retrospectivo, que obviamente estudia mucho el porcentaje de eventos adversos, pues concluyó que el faricimab, el aflibercept y el ranibizumab arrojaron el mismo grado de seguridad, mientras que la molécula como el brolucizumab sí arrojó eventos adversos tales como vasculitis, oclusión vascular, lo cual obviamente eso impidió de una u otra forma que, su aprobación. Entonces, finalmente tenemos una molécula con buenos resultados anatómicos, buenos resultados visuales, buenos resultados en cuanto al secado del líquido intrarretinal y finalmente la seguridad. Y bueno, no quiero cerrar mi charla sin antes agradecer a el doctor Fidel Nivelo, quien obviamente fue el autor realmente de toda esta presentación. Muchas gracias, Fidel, por tu apoyo, de verdad que sí. Muchas gracias a todos por su presencia.